¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de temas varios porque vamos a tener un interlocutor que puede abordarlos en sus distintas facetas, todos vinculados a la política. Arrancaremos con temas partidarios, pero después nos vamos a meter también en una cuestión de mucho interés nacional, hechos que sucedieron en los últimos días que tienen una enorme trascendencia que sin embargo no fueron reflejados por gran parte de la prensa y que sí lo hizo, más bien orientó, dirigió esas publicaciones hacia sus propios fines políticos. Me refiero a las revelaciones que aparecen en la transcripción de la acusación del Ministerio Público a Miguel Infram, indicado como jefe de una banda de narcotraficantes muy importante, una red muy amplia dedicada al narcotráfico en nuestro país. Sus conversaciones con Marcet, nombre que ustedes habrán escuchado muchas veces, también con el judío, quien sería, según se presume, Mauricio Schwarzman, una persona que fue asesinada hace un par de años, y en la que se confirma un hecho de enorme trascendencia, como decía. De manera irrefutable se corrobora esto, que es la conexión, el vínculo entre el narcotráfico por un lado y poder político por el otro. Estamos hablando del narcotráfico y la SENAT, de donde partían informaciones que beneficiaban a los narcos que eran buscados, que tenían orden de captura y que eran avisados antes de que los operativos se lleven a cabo para facilitar su fuga. La SENAT entonces estaba comandada por el señor Arnaldo Giussio, también vinculado a otro caso que todos conocieron en su momento, que fue esa llamadita que le hizo a un amigo con el que tenía una relación bastante fluida, llamado Marcos Vinicius Espíndola, alias Marqués de Padua. Nunca supimos por qué estas ínfulas monárquicas, pero al margen de su alias, lo importante es que este hombre era un jefe importante, de una jerarquía muy alta en la estructura del narcotráfico. Esta conexión narcotráfico-poder político explica el crecimiento exponencial que tuvo el narcotráfico en nuestro país en el gobierno anterior. 40 toneladas fueron las que decomisadas en puertos europeos. ¿Cuántas partieron de aquí para allá? No sabemos, y toda la enorme logística que eso tuvo que representar para que se materialice como lo hizo durante la gestión anterior. También nos ofrece pistas muy importantes, que pueden ser utilizadas en su momento por el Ministerio Público para dar también con los autores intelectuales del crimen de Marcelo Pecci. Una persona, un fiscal, que en su condición de fiscal antidrogas primero y de cabeza de la unidad de combate al crimen organizado después, generaba muchos problemas y era una verdadera molestia para los capos mafiosos. Esto vamos a abordar también en una segunda parte de la charla con el vicepresidente del Partido Colorado, a quien ya agradecemos esta comunicación. Buenas noches, Juan Carlos Galaverna, ¿cómo estás? Buenas noches, Benjamín. Saludos para los integrantes de tu equipo y mis respetos a la audiencia. Cuando mencionaste a Schwarzman, ¿qué nombre dijiste? Mauricio. Mauricio se llamaba. Sí, vos sabés que es homónimo de aquel Mauricio Schwarzman al que vos creo que lo tenés en mente. Sí, señor, que... Sociólogo, dirigente político. Tu antecesor como columnista dominguero. Correcto. En Noticias tenía una página completa, la página 6, eran análisis interesantísimos. Los de aquel Mauricio Schwarzman, este es homónimo. Esta persona falleció hace un par de años. Mauricio, desgraciadamente, nos dejó cuando estaba en su plenitud intelectual. Calé, queríamos arrancar sobre la sesión extraordinaria que mañana va a tener lugar en la Junta, que entre paréntesis no sé por qué a algunos les genera molestias y les causa cierto escozor el hecho de que el presidente de la República vaya a la Junta de Gobierno o se reúna con el comando político de su movimiento. Pero dejando de lado esto, mañana, ¿en qué va a consistir esta sesión? Tal cual figura en el orden del día de la convocación, vamos a recibir un informe de gestión del correligionario presidente de la República, Santiago Peña. Una práctica
que lastimosamente se interrumpió por mucho tiempo y que ahora se retoma, y que hecho que saludo con beneplácito. Seguro. El presidente de la República, puesto en el cargo en representación o como candidato del Partido Colorado, se va a su casa con un gesto de cortesía, de respeto, de disciplina partidaria, a hablar de su gestión de gobierno en estos primeros 9 o 10 meses, 9 meses. 9 meses, sí. Y para eso se convocó a la sesión de la Junta de Gobierno para mañana a las 17 horas. Entiendo. Entonces sería una especie de balance que tiene el presidente de la gestión, o sea, un informe, pero obviamente con conclusiones seguramente que va a formular con respecto a todo lo actuado en estos primeros 9 meses, Calé. Así mismo, y es fundamental este ejercicio, Benjamín, porque los partidos políticos, especialmente los fuertes que hacen llegar a sus candidatos al gobierno de una nación, constituyen respaldo a la gestión presidencial y compromiso para el presidente, porque es un muro de contención para cualquier desborde que pudiera presentarse. Es la gran diferencia con otros países en que llegan a la presidencia de la República, o que pasó también en nuestro país con Lugo, gente sin estructura partidaria, sin conformación orgánica, que hace que el presidente de la República haga lo que puramente se le antoje por sí, ante sí, sin limitaciones de ningún tipo, sin cuidado de ningún tipo, que generalmente tiene muy malos resultados para los intereses generales. Sí, Por eso es que hablaba yo de estar complacido, de estar gratificado con esta presencia que va a ser mañana del presidente de la República, a invitación de la Junta de Gobierno cursada por nuestro compañero presidente del partido, Horacio Cartes. Seguro, seguro. Y es una práctica efectivamente sana que se desarrolla en nuestro país, que se tiene que profundizar sin ninguna duda. Te quería consultar con respecto al contexto político en el que se da este informe, signado por lo menos parcialmente por algunos cambios, un cambio en el gabinete, y se habla de otros cambios más en el gabinete. No sé qué información vos tenés al respecto, pero con mucha insistencia se están barajando hasta nombres y destino futuro, inclusive de algunos de las personas que serían reemplazadas en el gabinete nacional. Yo creo que por ahora, Benja, hay más especulación y manifestaciones de deseos que otra cosa. Yo recuerdo que en una charla con el presidente Santi, al iniciar su gestión de gobierno, me había dicho que el primer año sería como una especie de toma de temperatura en cuanto al rendimiento de los miembros del gabinete y de quienes ocupan cargos importantes sin que sean precisamente ministerios. Y que al año le confirmaría a Benjamín, le cambiaría a Calé, que son facultades exclusivamente del presidente. Claro, claro. Por eso es que me sorprendió bastante la salida de Barcini. Explicaron con harta suficiencia tanto Barcini como el propio presidente Peña los motivos que llevaron a esta situación. Creo que habrá 1 o 2 cambios en los próximos días, pero más que eso no. Y esos cambios, esto es una pregunta que también tiene que ver con toda una campaña que existe buscando crear una división o planteando la necesidad inclusive de la separación de técnicos y políticos. Yo sé que vos tenés una opinión súper formada al respecto, pero en realidad es una
separación entre gobierno y partido, entre Santiago y Horacio Cartes. Te pregunto, ¿estos cambios podrían representar también en la ecuación entre técnicos y políticos una mayor presencia de políticos o no tienen nada que ver con eso? Absolutamente nada que ver. No hay dos equipos, no hay un equipo técnico por un lado y un equipo político por el otro. Trabajamos juntos, digo trabajamos porque en representación del Consejo de Ancianos me dan alguna participación y todo se desarrolla en un ambiente de armonía, de comunicación muy fluida en el funcionamiento del comando político, que es liderado por el presidente Peña y el presidente Cartes. Claro. Yo le decía el otro día a una colega de voz, cuando me planteó la crisis de relación entre Peña y Cartes, les decía que era tan armónica, tan buena la relación, que lo único que faltaba es que se hagan el amor. Escuchamos tu amplia divulgación, particularmente esa parte de la charla que tuviste con esa colega. Recién hablabas del respaldo político que todo gobierno necesita y que en el caso de Santiago Peña es explícito y deviene de un partido político con muchos años de existencia y una sólida organización. Eso les dio, Caleb, una mayoría muy grande que se sigue ampliando en ambas cámaras del Congreso y que es útil a los fines de aprobar proyectos que partan del Poder Ejecutivo. Casi no tiene oposición hoy el Partido Colorado en ambas cámaras del Congreso. Pero mi pregunta lo que te quería plantear a modo de consulta, de pregunta, es el ejercicio de esa mayoría, porque adecuadamente aplicada, desde luego, consolida al gobierno y proyecta al Partido Colorado hacia el futuro. Pero deslices o errores que se pudieran cometer o temas que no se aborden, por ejemplo, de impacto social, podrían ir desgastando, a pesar de la mayoría que uno detente. No tiene que dormirse sobre los laureles, es la expresión vulgar, porque el poder político se puede desgastar. Y eso de cara a futuros compromisos electorales puede ser, riesgoso para la continuidad en instancias de poder, sean municipales o sean nacionales. ¿Vos qué pensás sobre este tema tan vapuleado de la mayoría colorada en ambas cámaras del Congreso y que después se habla del copamiento y cosas por el estilo? En cualquier sociedad nacional que no sea la nuestra, el hecho de lograr mayoría en el Parlamento es aplaudido. A nosotros, los paraguayos, o por lo menos una parte de nosotros, los paraguayos, se les ocurre criticar, condenar y repudiar que un partido político tenga mayoría. Muy poca gente se fija en el siguiente detalle, Benjamín. En un gobierno como el nuestro, aclarando que gobierno no es solamente poder ejecutivo, como manejan el 90% de la prensa nacional y el 90% de los propios políticos. Gobierno no es solamente poder ejecutivo. El gobierno, por disposición constitucional, es ejercido por los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Es primario lo que estoy diciendo, pero lo hago porque lo considero necesario para que la audiencia agarre la cuestión y se interese en la cuestión. La interrelación que también manda la Constitución entre los poderes del Estado se da mucho más en la relación ejecutivo-legislativo. Y aquí viene el detalle al que estoy apuntando. Hay dos sistemas de gobierno
en el mundo: el presidencialista y el parlamentarista. ¿Qué pasa en nuestro país? Por obra y gracia de nuestra Constitución, somos un país presidencialista y parlamentarista, híbrido. Entonces, se vuelve aún mucho más importante tener la mayoría en las cámaras del Congreso. Hasta pensaría que es imprescindible para agilizar las gestiones de administración del Estado y realización de los proyectos que sirvan a la nación, a nuestra nación. Copamiento, aplanadora, son recursos, no quiero decir estúpidos, entonces voy a decir infantiles, que parten mucho más de una prensa que defiende sus intereses que de la propia oposición. La campaña anti, la campaña contra, la campaña del pesimismo, de la distopía, es mucho más de algunos medios de comunicación que de actores de la oposición, que desgraciadamente la oposición está cada vez más débil. Sí. Eso no le conviene a la nación, ni siquiera le conviene a mi Partido Colorado. Sí, es así, es así. Además es una cuestión de lógica elemental. Cualquier analista racional de cualquier parte del planeta entiende que quien obtiene una mayoría en ambas cámaras del Congreso, y más en estas circunstancias que mencionás por nuestro sistema de representación, bueno, va a ejercer esa mayoría, no va a andar repartiendo el espacio que conquistó basado en la expresión de la voluntad popular, va a decir, bueno, ahora toma vos, toma aquel. Obviamente va a ocupar esos espacios, eso es natural, pero además sucedió también cuando el Partido Colorado no estuvo en gestión de gobierno, o sucede en otras instancias de poder, sea municipio, gobernaciones, que son de otros signos políticos y a nadie le llama la atención. Ni es motivo de reclamos, supongo. Dicen, Benjamín, que toda comparación es odiosa. Yo creo que la comparación es el método más sencillo de explicar las cosas. Y en la línea de lo que venimos charlando, yo les sugiero a nuestros conciudadanos que se fijen en la Argentina. Milei, con una trascendencia mundial actualmente, no puede sacar su ley base porque no tiene el control de las mayorías en las cámaras del Congreso argentino. Lula tiene un problema similar. La calle Pou se maneja bastante bien con su Congreso y no tiene las dificultades que tienen Lula y Milei. Y Santiago Peña, con el apoyo del Partido Colorado, sí tiene el manejo de las mayorías en ambas cámaras del Congreso. Repito, en vez de felicitar eso, hay algunos pajeros que prefieren criticar, repudiar y condenar. Sí, bueno, es parte de tal vez nuestro subdesarrollo político, porque en realidad la contracara es lo que vos mencionabas y que merece una explicación y una autocrítica. ¿Por qué la oposición fue cediendo terreno que fue conquistado? O sea, la conquista de mayores espacios por parte del Partido Colorado significa que la oposición retrocedió y hay que buscar una explicación política. Son ellos los que deben hacerlo, los opositores, y rectificar los errores que hayan cometido para que eso suceda como sucedió en la práctica. Ahora, Khaled, yo quiero aprovechar... que procuren mejorar. Claro. Porque vos procuren mejorar la oposición. Sí, tuvo una estrategia, la verdad, que durante 30 años vino implementando el mismo discurso político, la misma fórmula política, con los mismos resultados. Negativos. Agregarle los mismos candidatos. Los mismos candidatos, así mismo. Entonces, hay obviedades que tendrían que modificar.
Cali, yo quiero aprovechar esta charla para conocer tu opinión sobre un tema que algunos consideramos tremendamente importante que sucede en el país, que tiene que ver con este crecimiento que tuvo en la etapa anterior, en el gobierno anterior, el narcotráfico, su vínculo con el poder político y que en los últimos días el ministro de la Senat se refirió al tema diciendo, corroborando lo que decía el jefe del clan Ifrán, Miguel Ifrán, que aparece en transcripciones de la acusación fiscal contra él, que se presentó en los últimos días, confirmando esta relación. Decía, nosotros sabíamos desde el Ministerio Público, porque él entonces era, en el último tramo de ultranza, el actual ministro de la Senat era fiscal antidrogas. Decía, nosotros manejábamos información que desde la Senat se les avisaba a los narcos lo que iba a suceder y que se fuguen. Y efectivamente fracasaban operativos. Pero este es un hecho puntual. Esta relación que se entabló y que permite entre el narcotráfico y Senat, Yucio, uno de los funcionarios más próximos a Mario Abdo Benítez, ¿qué reflexión te merece y qué problema nos dejó planteado en ese sentido la administración anterior? Empecemos reconociendo que en la administración Abdo Benítez cayeron muchas más cargas de droga, específicamente de cocaína, que ahora. Solo que caían en puertos europeos. Correcto. De acá salían de paseo, con seguridad, con protección evidentemente. Y resulta que ahora con la nueva administración a cargo de Santiago Peña, cae mucha droga, mucha cocaína, pero en territorio paraguayo. Elemental es deducir que en la administración anterior, Abdo Benítez, no solo no había control, sino que se facilitaba la salida de las cargas de cocaína. Y que ahora se están aplicando las normas de control de manera bastante eficaz por lo que se ve. Nobleza obliga que señale en este momento mis felicitaciones a la labor del director de la Senat. Creo que mi viejo compañero Bader Rashid estará orgulloso de la gestión de su hijo. Y le deseo al señor director de la Senat que siga trabajando bien con el empeño y la eficacia con que viene haciendo, que se cuide y que ayude a una verdaderamente lucha contra el narcotráfico. Mencionaste a gente de la Senat, a Yucio, persona muy ligada a Mario Abdo Benítez. Yo creo que el involucramiento de Yucio, de esta señora que fue directora cuyo nombre no recuerdo en este momento, Rolón. Disculpa. ¿El nombre? Zully Rolón. Zully Rolón. Actuaban directamente, si no con la dirección, mínimamente, estoy seguro, con la aquiescencia, con la autorización, con el ok del presidente de la República. El tema del narcotráfico de ninguna manera puede ser desconocido por quien preside una nación. Se sumó el equipo Abdo Benítez, encabezado, repito, por Abdo Benítez, al estilo yanqui. Mucho discurso contra las drogas y al mismo tiempo viva la drogadicción y el tráfico de estupefacientes. Los yanquis nos llenan de discursos que pretenden ser hasta moralistas de la necesidad de luchar contra el crimen del narcotráfico, pero sigue siendo el país de mayor consumo de droga en el mundo. ¿O escuchaste alguna vez una condena de la justicia yanqui a un narcotraficante? Así mismo. Sí, no, así mismo. Paraguay no tiene radares, por eso hay mucho narcotráfico.
nos observan los organismos internacionales, especialmente los yanquis. ¿Qué le puede costar al Tesoro yanqui, que basa su economía en una falsedad impune y terrorífica, la producción ilimitada de billetes sin sustento económico financiero, regalarnos una media docena de radares o 2 radares? No nos regalan porque ellos están más interesados que otros en que haya libre circulación de aviones de narcotraficantes con las cargas que vienen de Bolivia, del Perú, de Venezuela. Pasan por acá, algunos me dicen que ya inclusive se procesa acá y después parten rumbo a otros países, últimamente en particular a países europeos. Yo no tengo la menor duda. A ver si recordás, Benjamín, el nombre de ese narcotraficante que huyó del Paraná Country Club. Sí, sí, Marcus Vinicius. Esa fue la más Espíndola. clara muestra del involucramiento, de la complicidad de este personajete Arnaldo Yucio y ergo de su jefe Aldo Benítez en la protección del narcotráfico. No recuerdo el nombre de ese personaje. Fueron 2. Uno fue Marcus Vinicius Espíndola, alias Marqués de Padua, con quien la noche antes, casualmente, Yucio mantiene una conversación a altas horas de la noche. Eso no es frecuente que un ministro del Interior se vincule, porque él después dijo que tenía una relación de carácter comercial, que quería contratar con el Estado, que no sabía sus antecedentes. Eso lo dice el ministro del Interior, que además fue ministro de la Senat. Entonces, este es uno de los personajes que, avisado, ya no estaba en el Paraná Country Club cuando se llevó adelante la operación. El otro era Lindomar La Reyes. guardia del Paraná Country Club le demoró a la comitiva fiscal. Ese es el segundo, que se llama Lindomar Reyes, que salió... Lindomar Reyes, sí, señor. Y ese salió por la puerta principal. Linda criatura. Sí. Mientras el de todo el operativo del Senat estaba en puertas, como para llevar adelante a cabo la misión, el señor Lindomar Reyes salía en sus narices del Paraná Country Club. El Marqués de Padua salió una noche antes, lo agarraron en Brasil. Y está filmado lo del Lindomar. Está filmado, está así mismo. Ahora que siempre se manejaban estas informaciones, pero hoy aparece de manera muy concreta en una acusación fiscal transcribiendo mensajes de un presunto jefe del narcotráfico, Miguel Infran, alias Tío Rico. Dice: nosotros hablábamos, teníamos nuestra gente, nos movíamos así. Así le contaba a Marcet, otro nene de pecho. Disculpame la interrupción, Benjamín. Sí. ¿Cómo era la frase que utilizó? Menos mal que nos bocinaron. Menos mal que nos bocinaron, exactamente. Menos mal que nos bocinaron. Ya. Entonces eran avisados, lo que también es corroborado después por Jalil Rachid, que en aquella época del operativo Ultranza, último tramo, él era fiscal antidroga. Y llegábamos, ya no estaban, ¿verdad? Lo mismo me pasó en el Paraná Country y compañía. Entonces, estamos hablando de un hecho muy, muy revelador, confirmando lo que se hablaba sobre esta relación entre narcotráfico, Senat, Yucio, y llegaba hasta el presidente de la República, que por acción u omisión permitía que esto ocurra. ¿Cómo es que...? Me permití disentir contigo. A ver. Dijiste hasta llegar al presidente. Ajá. Yo creo que partía del presidente. Sí, también, claro, así mismo. O sea, ningún presidente, por más descerebrado, con el perdón de la expresión, que sea, o con muchas limitaciones intelectuales, no puede no tomar cartas en el asunto en temas tan importantes como este y no estar informado de lo que ocurre y dar indicaciones precisas, cosa que no ocurrió, por algo no ocurrió durante el gobierno de Mariano. Al revés, era público que se levantaban los controles en puertos y cosas por el estilo por parte de la Senat precisamente. Lo que quería preguntarte es cómo no se desató un terremoto político.
porque estamos hablando de un tema demasiado importante. Terremoto político con respecto a la administración anterior, con respecto al combate al narcotráfico, con las medidas que se empiezan a tomar o que se van a seguir tomando. Esto tendría que ser objeto, y la prensa, gran parte de la prensa directamente no avanzó en esta dirección. Quieren darle otro sesgo, no, que el problema es... no, lo presentan a Mario Abdo Benítez como perseguido político. Exactamente. Entonces, ¿cuál es tu interpretación de esto último? ¿Y cómo se puede modificar sobre todo? Con una acción como la que se está llevando adelante, con el decidido trabajo de la gente encargada, la gente de la Senat, la gente de la policía y la conducción y responsabilidad del presidente de la República. Si la cabeza anda bien, andará bien el cuerpo. Si la cabeza está podrida, se pudrirá todo el cuerpo, como pasó en la administración de Mario Abdo Benítez. Cabeza podrida, cuerpo podrido. Grande es la tarea que hay que seguir desarrollando. Pero creo que podemos estar optimistas por las muestras claras que estamos recibiendo hasta ahora. ¿No te parece que así como hubo una especie de cumbre de poderes tiempo atrás, planteando temas que son de mucha relevancia para nuestro país, que es cómo avanzar en el combate a la corrupción, tema pobreza, temas que son verdaderamente estructurales y muy importantes, ¿no correspondería, pregunto, en este caso rodearle de apoyo a la Fiscalía sin que eso implique vulnerar su autonomía e independencia, ni tampoco implique desde los otros poderes del Estado y desde la ciudadanía en general renunciar a críticas que se tengan o se puedan hacer a la labor del Ministerio Público? Pero en esta materia, ¿no sería necesario un respaldo explícito, público, institucional a esta labor que es tan embromada, tan compleja, Calé? Creo que sí, necesario y oportuno. Sí, porque efectivamente son muchos los componentes que hay en los intentos de cómo desviar. Por ejemplo, hablando de desviar, un segmento de la prensa, en vez de poner sobre el tapete esto que nos ocurrió en los últimos años y que tiene implicancias en el presente y puede ser que tenga también sus implicancias en el futuro si nos logramos detener, en vez de sacar las conclusiones de lo que pasó en el gobierno anterior y la necesidad de investigar y castigar, de acuerdo a lo que mande la ley, a los responsables, como un hecho de primer orden, dicen todo el tema es Erico Galeano, en este contexto, acusado en el marco del caso por el lavado de dinero. Yo no digo que esté mal, o sea, está bien que ese proceso siga adelante, no sé cuál es tu opinión al respecto, pero lo que no se puede es que con ese criterio que tiene una finalidad política, porque es de honor colorado, y después está el liderazgo de Horacio Cartes del movimiento y cosas por el estilo, cualquier tonto se da cuenta que esa es la orientación de estas publicaciones, oculten lo otro que es gigante como la catedral y que afecta a toda la República y que es de interés de toda la República, que es ese nexo de las bandas criminales del narcotráfico con instancias de poder político e instituciones que tienen que combatir al crimen organizado. Ese segmento de la prensa al que te referís, con la entusiasta y, como es habitual, desatinada cooperación de algunos voceros de la oposición política, busca indudablemente convertir al senador Erico Galeano en el chivo expiatorio. Mucho barullo con el caso Erico Galeano para soterrar, para enterrar, para ocultar la parte gruesa de la cuestión, que es la que vinimos hablando. De lo que pude enterarme, porque lastimosamente no accedí todavía a la copia de la acusación presentada por los fiscales, se mencionan dos hechos como fundamentales
para fundamentar la acusación. Que Erico Galeano le vendió una casa a un testaferro del tío Rico, ¿verdad? Así mismo. Hugo González se llama. ¿En qué documento legal, en qué código figura que Erico Galeano tenía que estar enterado de que la persona a quien vendió era testaferro de Ifram? Que yo sepa, en ninguno. Dicen que le vendió la casa de, ¿cómo se llama? Aquavilash. Sí, sí, así es. Mucho más caro que el precio normal. Yo no conozco la casa de Marra. Por la foto es muy linda. Pero yo tengo varios amigos que son propietarios de viviendas en ese barrio cerrado, digamos, el Agua. Sí es. Me hablan de que sus casas cuestan 1.200.000, 900.000, 1.800.000 y hasta 2 millones de dólares. Los fiscales determinaron que le vendió demasiado caro ya. El otro punto en el que insisten, le prestó su avión a la gente del narcotráfico. Yo te pido especialmente, Benjamín, que encargues a tu gente que averigüe. La mayor parte, la mayoría de los propietarios de aviones particulares en nuestro país alquilan sus aviones. Y vas a encontrarte que hasta los propietarios más ricos alquilan sus aviones. Porque el mantenimiento, los costes de tener un avión son muy elevados. En el tema de seguro, en el tema de mantenimiento, en el tema de hangar. Entonces el rico más pintado de nuestro país, dueño de avión, tiene como recurso de ingresos para alivianar, no para cubrir todos los gastos que demanda tener un avión, sino para alivianar, repito, el sistema de alquiler. Y pregunto, ¿Benjamín Livieres tiene un avión o un par de aviones? 3. Se va a Calé Galaverna, le pide que le alquile su avión a Benjamín. Benjamín le alquila su avión a Calé. Calé hace un vuelo a Pedro Juan Caballero, a Encarnación, a Ciudad del Este, a donde sea, y le llevó como pasajero a un narcotraficante. ¿Cuál es la responsabilidad de Benjamín? Pregunto. No, en teoría ninguna. O sea, no hay forma de establecer un vínculo. El vínculo se tiene que establecer, es casi como salir en una foto, ¿verdad? Al lado de una persona que está buscando. Más allá de que vos o yo, que la gente crea que Erico está involucrado en esta actividad de narcotráfico, valdría preguntarse dónde está el involucramiento. ¿Cuál es el testimonio de involucramiento? Porque si por aparecer con, ¿cómo se llama? Tío Rico, ya es estar metido en el narcotráfico, Dios mío, lo metido que están entonces Mario Aldo Benítez y Hugo Velázquez. Sí es. Que por mucho tiempo fueron culo y calzoncillo. No, pero Erico es el criminal. A Erico hay que fusilarlo. No estoy en una actitud de defensa de Erico. Estoy invitando a plantear el razonamiento lógico, dejando expresa constancia, porque nobleza me obliga a hacerlo, que somos amigos con Erico. No al nivel que dije de culo y calzoncillo, pero una relación muy cordial, hasta fraterna, porque yo le respeto como un gran benefactor de la comunidad. Un tipo que construyó escuelas, hospitales, ayudó a miles de ciudadanos, especialmente del Departamento Central. Creo que inclusive lo sigue haciendo. Pero repito, no estoy pretendiendo actuar de abogado defensor de Erico
Galeano. Apenas, repito, invito a la reflexión racional de la cuestión. Yo creo que, aparte que esa es una investigación fiscal, más allá de las campañas que se hacen al respecto, sí es importante ver el curso que pretenden o las ideas que se pretenden instalar alrededor de este tema, que es ese componente político evidente por su pertenencia a un movimiento político, por quien lidera este movimiento político, que probablemente sea el objetivo principal, porque si no, no se puede explicar que un hecho que, independientemente de que se considere importante, es de quinto orden con respecto a lo que se conoció en los últimos días, estas escuchas telefónicas, el vínculo con el poder político, con la CENAC, con Yucio, con el presidente de la República, la pucha de entonces, Mario Abdo Benítez. ¿Cómo puedes omitir toda la primera parte, a pesar de que divulgas algunos de estos datos de forma suelta, y centrar en esto que estábamos mencionando? Evidentemente la intencionalidad política es manifiesta. Entonces, me parece que no hay mucho que se pueda seguir avanzando, solo que esa es la idea que van a tratar seguramente de instalar en los próximos días y semanas, Caleb. Seguro. Y van a seguir en la línea. Bachi Núñez es un criminal porque debe plata a una cooperativa. La familia Sucolillo estafa al pueblo paraguayo con depósitos de IPS. La familia Sucolillo hace rotundamente visto lavado de dinero con la plata de la Conmebol. Pero ellos no son criminales, ellos son perseguidos. Perseguidos por el Partido Colorado, por el gobierno de Santi Peña. Están sindicados o indiciados por el odio que le tiene a la familia Sucolillo Horacio Cartes. Un circo de mierda vivimos en estas cosas, mi estimado Benjamín. Sí, es verdad. Y un dato nomás agregando, que seguro vos lo manejás, pero la familia Sucolillo a través de Atlas le prestó plata a un capo del narcotráfico, Cabeza Branca, $6.500.000. Evidentemente formaba parte del lavado de dinero. Era para proyectos ganaderos. Socioambientales. Cabeza Branca para cualquier otro es un criminal de la puta madre. Para los Sucolillos es un señor ganadero. Sujeto de crédito. Por último, Caleb, porque creo que esta es la idea que hay que afirmar, que tiene que ver con que lo que ocurrió, lo que dice el ministro de la CENAC, Jalil Rachid, el respaldo político desde presidencia a su labor, desde luego, de combate al narcotráfico. ¿Cuáles serían los puntos de partida de otras instituciones, o qué crees que deberían hacer otras instituciones, aunque esta es una labor propia del Ministerio Público y de los órganos de combate al narcotráfico? ¿Cuál es la responsabilidad de las otras instituciones y de la sociedad en general, te diría? Pero eso es más difuso, lo último. Lo primero, las responsabilidades institucionales en esta tarea que no es pequeña. Number one, Ministerio Público. Exigirle una mejor actuación, pero dotarle de los recursos. Porque es muy fácil encargarle a Benjamín Livieres que repase el piso de todo el edificio del canal de televisión, de la radio, del diario, y entregarle una escoba. Vamos a darle máquinas de lavapiso, como mínimo. En segundo lugar, la policía. Enriquecer con sistemas y servicios de inteligencia, preparando al personal para manejar la tecnología de mayor nivel que haya en el mundo en este momento, en el control de esta actividad. La inteligencia del Poder Ejecutivo, que desconozco lastimosamente y lo asumo, qué participación está teniendo. La inteligencia de las Fuerzas Armadas y la conciencia ciudadana.
esos capítulos menciono. Ale, te agradecemos mucho por el tiempo. Vamos a estar pendientes de la reunión de mañana a realizarse en la Junta en el local de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y después te buscaremos nuevamente para charlar sobre eso en particular. Muchas gracias por tu tiempo, muy amable. El agradecido soy yo, la renovación de mis respetos a la audiencia. Igualmente, un abrazo. Juan Carlos Galaverna, vicepresidente primero de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con otro tema también de mucha importancia. Ya venimos. Segundo bloque de Fuego Cruzado, vamos a abordar un tema del que generalmente rehuimos, preferimos no hablar, aplicar la política del avestruz. Cada vez que tenemos que hablar de este tema, no, a mí me afecta, me molesta, me duele, se escapa. Y es una discusión de tremenda importancia porque se tiene que traducir en políticas públicas para que se vaya avanzando hacia la solución o disminución al menos del problema. Nos referimos a la situación de la niñez y a los casos de abuso, de violencia que sufren tantos chicos en nuestro país. Según los últimos datos, escuchen, 6.226 víctimas de niños y adolescentes por hechos, sobre hechos que son punibles, que afectan a niños, niñas y adolescentes en nuestro país en lo que va hasta el mes de abril. 6.266 víctimas, 6.266. Desde maltratos hasta abuso sexual, pasando por una larga cadena de hechos punibles. Repito, este es un tema que generalmente no queremos tocar. Todos tenemos hijos, hermanos chicos, entonces nos duele lo suficiente como para tratar de negarlo, pero no es esa la forma de solucionar. Un país, más allá de sus indicadores macroeconómicos, se mide también por la situación de sus sectores más vulnerables. Y en esto se encuentran, además de los ancianos, que también tienen sus problemas, precisamente los niños. Entonces vamos a tratar este tema y lo vamos a hacer con la directora de Acceso a la Información y Transparencia del Ministerio Público, Elida Favole. ¿Qué tal, Elida? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia también. Qué números horribles. Son números preocupantes por sobre todas las cosas, preocupantes como sociedad y como usted decía, es un tema que no queremos abordar, mismo porque lo consideramos todavía un tabú, tenemos vergüenza y no tenemos la preparación quizás para hablar con nuestros hijos de este tema. Entonces es necesario ir abordando porque va en escalada, es bastante preocupante, tenemos casi 52 niños por día víctimas de algún tipo de hecho punible en nuestro país. Y eso es algo que como sociedad nos tiene que llamar la atención. Si comparamos estos datos del primer cuatrimestre con respecto a los datos del primer cuatrimestre del año pasado, ¿cuál es la relación? Para hacer ese comparativo es mucho más grave, porque nosotros cerramos el 2023 con 8.000 y piquitos de casos y ahora en el primer cuatrimestre ya tenemos 6.000. Eso significa que con una proyección 24.000 aproximadamente. Entonces, de ahí mismo tenemos que partir, que en este periodo de tiempo entre el 2023 y el 2024, el primer cuatrimestre, dimos un salto bastante exponencial. Así mismo. Ahora eso se da porque crecieron los hechos, aumentaron la cantidad de hechos en sí, estos hechos punibles, o porque también hay mayor capacidad de denuncia, la gente formaliza más un tema que antes no lo hacía. ¿Cuál es digamos, la mirada que se tiene sobre eso? ¿Aumentaron los casos o aumentaron la denuncia sobre casos que de hecho venían existiendo de forma regular? Hay un contexto multifactorial. Primero porque tenemos que partir del fenómeno como violencia, tanto como una cuestión cultural como una cuestión sociológica. Y la violencia tiene que ver también con la educación. Y una vez que esta va escalando, obviamente hace aguas en todos los ámbitos. Por eso que hablamos nosotros, no solamente en el ámbito de la niñez. Tenemos violencia familiar que va en aumento, claro.
tenemos la delincuencia juvenil que va en aumento, la violencia juvenil que va en aumento. Entonces, evidentemente, el fenómeno de la violencia dentro del factor socioeducativo es la mirada a la que tenemos que responder, ¿verdad? Y por otro lado, ese es el ámbito preventivo. El Ministerio Público hoy expone estos números, pero nosotros trabajamos desde un ámbito sancionador. Para que más niños no caigan víctimas de este tipo de hechos punibles, la mirada tenemos que ponerlo sobre el ámbito preventivo. Y eso es hablar, abordar la violencia. Y por el otro lado, sí, sin lugar a dudas, también hay mecanismos que facilitan la denuncia sobre un hecho que antes se trataba entre cuatro paredes, que como se tomaba como algo que era privado. Y también involucrar a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque especialmente en lo que hace a niños, niñas y adolescentes, la única forma en la que ellos puedan llegar al sistema de justicia es a través de las redes de apoyo. ¿Por qué? Porque el 80-85% de los casos se da en el hogar. Claro. Entonces, esas redes de apoyo son las escuelas, la iglesia, la comunidad. Es por ello que las campañas por lo general involucran a toda la sociedad, que son las redes de apoyo para el niño. ¿Qué tipo de delitos abarcan estos datos de 6.266 casos? Nosotros hablamos ahí de abuso sexual infantil, maltrato de niños, tenemos estupro, pornografía, abusos por medios tecnológicos, violación del deber de cuidado, trata, explotación y por otro lado también incumplimiento del deber legal alimentario. O sea, son todos los tipos penales de las cuales un niño puede ser víctima. ¿Cuál es el caso más recurrente o el que ocupa que tiene mayor participación en este número? Los casos de abuso sexual en niños, maltrato y también incumplimiento de prestación alimentaria. Son los que... un problema antiquísimo en nuestro país, ¿verdad? Y dentro de esta gama pareciera ser el menos grave desde una mirada así violenta, por decirlo. Pero sin embargo, si analizamos en un contexto general, el incumplimiento tiene que ver con la integridad física y psicológica del niño, porque es su subsistencia, el que tiene que alimentarlo, también sus cuidados médicos, escolar, psicológico, o sea, tiene que ver con su pleno desarrollo socioafectivo también, ¿verdad? Entonces, quizás dentro de esa gama es el menos gravoso, pero no por ello menos importante. Decime, en el caso de estos 6.266 casos que hay de denuncias, en el Ministerio Público, ¿cuál fue cómo se trataron estos casos y hacia dónde, en qué instancias se encuentran actualmente? Sí, hay que señalar que en el caso de niños y niñas nosotros tenemos protocolos que trabajan un abordaje. Sin embargo, también tenemos que ser honestos, ¿verdad? Porque pasa por una cuestión presupuestaria. Hoy si un niño o una niña recurre ante un caso de abuso sexual, lastimosamente un informe psicológico puede salir en el mejor de los casos en 2 meses o en 3 meses o en 6 meses. ¿Por qué? Porque nosotros hoy contamos con aproximadamente 60 psicólogas para todo el país. Y esas 60 psicólogas se distribuyen en esta gama de hechos punibles, violencia familiar, trata, coacción, violación. O sea, otra vez una serie de aproximadamente 100.000 o 120.000 causas que hacen a esa función y son solo 50 psicólogas. Pero esto por una cuestión presupuestaria. Entonces, ahí se trata de hacer un abordaje lo más sensible posible. Hay que decir que en los casos de abuso la mayoría llega a juicio oral, pero sí el plazo es aproximadamente entre 3 a 4 años para que llegue a juicio oral. Y gracias también a una iniciativa que se tuvo hace unos años atrás, estos hechos punibles hoy tienen mayor pena también. ¿Hay algún estudio que muestre la evolución de los chicos maltratados que son objeto de este tipo de vejámenes en algunos casos en el futuro, digo, después ya de adultos o de jóvenes, porque el que se cría respirando tanta violencia es muy probable que después reproduzca parte de esa práctica de la que fue objeto, que sufrió en su momento y la traslade a la sociedad o hacia su núcleo familiar a futuro. ¿Hay algún estudio sobre esto? No hay.
No, un estudio como tal no, pero sí, tenés razón, porque son patrones. Definitivamente la violencia encuentra patrones dentro del mismo ámbito familiar. Por eso que es un tema que no se quiere abordar, porque es también una mirada introspectiva hacia cada hogar. Y si vemos hoy cómo la violencia es un fenómeno que se ha expandido, indudablemente tenemos que decir que somos una sociedad violenta. Entonces, requiere una mirada introspectiva. Particularmente no conozco un estudio que se haya hecho sistemáticamente en el tiempo, pero sí a las luces de los números hoy podemos decir que efectivamente es así, porque son patrones de conducta. La violencia es una conducta y son patrones que se van repitiendo si es que no se corta. Un niño o una niña que ha sido víctima de constante maltrato requiere también un tratamiento psicológico para que pueda normalizar esa conducta y pueda ser un adulto justamente fuera de ese mundo que ha conocido, de ese mundo de violencia. Además, es una cuestión que se remonta a varias generaciones anteriores. No es que un núcleo familiar violento ahora tienen chicos y a sus hijos los maltrata. Probablemente ellos otra vez ya vienen de otras generaciones. Y otras generaciones de familias en donde sus miembros chicos eran objeto de violencia. Así mismo, porque es la educación que conocieron. Entonces es la educación que replican. Entonces en algún momento tenemos que ser conscientes que si bien esa es una educación que nos dieron, es una educación que tenemos, es un modelo de educación que tenemos que cortar y volver la mirada hacia otro tipo de educación, que incluso pueda ser más efectivo. ¿Por qué? Porque el proceso de formación de un niño o de una niña va a hacer que esa persona pueda tener una interacción normal en su vida de adulto con su entorno. ¿Y cuáles son políticas públicas? No vamos a resolver un problema de esta naturaleza ni en un programa de televisión, ni a corto plazo, porque son problemas de verdad estructurales, tienen que ver con los niveles de marginalidad social, hay cuestiones socioeconómicas de por medio, tiene consecuencias culturales, se normalizó el maltrato a los chicos de darle un sopapo por cualquier motivo, y después eso tiene una secuencia bastante embromada, pero ¿cuáles son las políticas desde el Ministerio Público, otras reparticiones, el Ministerio de la Niñez? ¿Cuál es el eje en este momento de actuación para tratar de detener este aumento de la violencia en chicos, en nuestros chicos, adolescentes y jóvenes? Bueno, desde el marco rector, desde el órgano rector que es el Ministerio de la Niñez, se está trabajando varios planes de concienciación. Ellos tienen campañas permanentemente. Sin lugar a dudas no es suficiente. Nosotros como institución, desde la Fiscalía, trabajamos con las escuelas y colegios. Tenemos un programa desde hace 20 años que se llama Fiscalía en las Escuelas y Colegios, donde abordamos este tipo de temas. En los primeros 10 años nos enfocamos exclusivamente en los alumnos. Con el tiempo, justamente haciendo esos análisis, porque vamos haciendo anualmente un análisis de cada proceso, nos dimos cuenta que hay que trabajar con los docentes y con los padres. Hoy trabajamos con docentes y padres y con los alumnos para tratar de hacerlo de manera integral. Pero esa campaña o esa concienciación que se hace hoy, vamos a tener resultados quizás recién en una próxima generación, pero tiene que ser sistemático. ¿Por qué? Porque la violencia, para cambiar los hábitos culturales de una sociedad, te lleva aproximadamente 30 a 40 años. Claro, por eso te decía, los resultados no los vamos a ver a corto plazo. Pero si bien son varios los protagonistas de esta historia y los que deben ser objeto o destinatarios de la campaña que se hagan al respecto, entre ellos, ¿no habría que poner en primer lugar a los propios niños? Es decir, desde el jardín, desde sus primeros años en la escuela, ¿no habría que centrar la educación, o parte de la educación, en lo que respecta a este tema en particular? ¿Qué se considera violencia? ¿Qué tienen que hacer frente a una situación de ese tipo? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo cuidarse? ¿A quién comentarle si pasara este tipo de cosas? Pregunto, ¿verdad? Porque esto lo habíamos conversado con algún funcionario del Ministerio de la Niñez, no recuerdo el cargo, y hacían mucho énfasis en docentes y padres, pero en realidad los niños son los que tienen que ser educados desde muy chiquititos para saber que ciertas cosas están mal, que no es normal que alguien le rompa la cara cada rato, claro, o que lo manosee.
En, cosas por el estilo. en realidad hay dos aspectos que tienen que ir de la mano. Por un lado, el niño para que pueda identificar cuando está siendo maltratado, pero por otro lado, los padres. Porque a veces los padres también en una cuestión, como usted dice, es la educación que recibieron, entonces replican inconscientemente ese modelo. Pero a los padres también hay que reeducarlos. ¿Y qué ocurre? Cualquier psicólogo, especialmente los psicólogos forenses, sostienen esto. El ser humano tiene un proceso de formación de la personalidad entre los 0 y los 5 años. Entonces, es en esos primeros 5 años, que llamado primera infancia, es donde el adulto tiene que trabajar esos aspectos con el niño. Siempre digo yo esto en las charlas cuando participo, de que nosotros los padres estamos cotidianamente más preocupados en las cuestiones, en nuestras preocupaciones, ¿verdad? En las deudas, en lo que fuese. Y cuando el niño tiene 7, 8, 9 años, ahí recién le queremos agarrar e insertar valores o insertar estas pautas. Sin embargo, ahí ya es casi tarde. Es de 0 a 5 años. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con los niños, pero también con los padres. Porque si los padres no tienen las herramientas, no tienen esa reeducación en cuanto al modelo que ellos han recibido, van a seguir replicando este modelo. Entonces, desde el Estado, que también necesitamos, aunque parezca un cliché, una escuela de padres. Se necesita. Sí, es verdad. Sí. Nadie nace sabiendo cómo ser padre. Así mismo. Eso es real. Ahora decías 60 psicólogos y asistentes sociales, porque después hay que ir constatando en la práctica cómo está la situación. Muchos de estos casos se denuncian bien, sí, hay ciertos procedimientos que se realizan, pero después el niño sigue en ese mismo núcleo familiar. Sí. ¿Quién hace el seguimiento de cuál es el estado de ese niño? Bueno, en ese la contexto, evolución del caso. En la evolución. Nosotros en ese contexto trabajamos con la Defensoría de la Niñez, porque la parte penal la lleva el Ministerio Público, pero el seguimiento de esas medidas cautelares o medidas de protección, medidas de protección para el niño, tiene que seguirle la Defensoría de la Niñez. Que deben tener otras enormes, sí. Te digo, muchas precariedades también en materia de personal. Tenemos trabajadoras, pero ellas hacen una evaluación socioambiental solo para el proceso penal. No es un tratamiento que se hace al niño, porque nosotros tenemos solo la parte investigativa. Todo lo que hace a las medidas de protección y seguimiento es la Defensoría de la Niñez, que trabaja conjuntamente con el Ministerio Público. Funciona así, hablando mal y pronto. Ocurre un caso de abuso sexual, automáticamente se da intervención también a la Defensoría de la Niñez para que intervenga conjuntamente. El Ministerio Público en la parte penal, y en lo que hace a los derechos del niño interviene la defensora o el defensor de la niñez. Entonces, repetimos algunos números macabros. 6.266 casos o hechos punibles contra niños y jóvenes, adolescentes. En un periodo de 4 meses. Sí. Frente a 8.000 y no sé cuántos y piquitos que hubo a lo largo de todo el 2023. Así mismo. Ya tenemos 6.266 en el primer cuatrimestre. Y esto es un subregistro. Sí. Así es que es probable que a esto tengamos que agregar otros 4 o 5.000 casos más que no se denunciaron. Exactamente. Esa es nuestra realidad en este momento. Así mismo, esa es la realidad. Bueno, como decíamos, este es un tema desagradable cada vez que se incorpora al tema niño en cualquier debate de discusión. Todos nos ponemos en casi como una coraza, ¿verdad? Y tratamos de no avanzar mucho en esa cuestión, porque efectivamente es un tema doloroso, pero es imprescindible. Esta ola hay que detener, de alguna manera hay que detener. Ustedes están hablando de estas políticas y seguramente habrá que hacer otros esfuerzos. Después hablaremos con la gente, con la Defensoría de la Niñez, con el Ministerio, propiamente qué se está haciendo en esta materia y cómo ayudar desde los medios de comunicación como un eje permanente de difusión, cuáles son los derechos del niño, cuáles son los problemas que hoy les afectan con tanta dureza. Y los medios de comunicación tienen un protagonismo bastante importante por la difusión masiva, por un lado de la concienciación, tanto para los padres como para los niños. Entonces es importante que esto se siga hablando sistemáticamente de ello. Elida, te agradecemos mucho por el tiempo. A ustedes muchas gracias. Elida Favelo, ella es directora de Acceso a la Información y Transparencia del Ministerio Público, y defendamos siempre esto que hablábamos al comienzo.
la calidad o la situación de un país se mide en gran medida por la calidad de vida de sus sectores más vulnerables. Y entre estos están los niños, así como también están nuestros viejitos. Ni uno ni el otro votan, ni los unos ni los otros votan. Probablemente por eso muchas veces no sean sujetos de políticas mucho más activas y un respaldo mucho mayor y un compromiso mucho mayor de la parte dirigente, de la clase dirigente de nuestro país. Pero eso es algo que hay que comenzar a revisar y revertir. Estos niños de hoy van a ser adultos. Antes de ser adultos ya empiezan a reproducir parte de ese esquema de violencia que hoy sufren. Un mensaje antes de retirarnos por hoy. Si querés viajar, hacer ese curso de fotografía, comprarte un nuevo celular, celebrar tu cumpleaños o boda a lo grande, para eso que tanto querés, estamos. Aprovechá y solicitá un préstamo en Basa. Aprovechá y solicitalo con cuotas desde guaraníes 35.000 por millón, estamos un poco lentos hoy con la transcripción, con un desembolso mínimo de 5 millones de guaraníes y un plazo de 48 meses. Contactanos al WhatsApp 021-618-7070. Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, así concluimos el programa de la fecha. Esperamos que se hayan abierto ciertos debates, que podamos desarrollarlos en el futuro. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.